Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que hace nuestra organización, que es la COSEI, Movimiento de Liberación, integrada a la Promotora Nacional por la suspensión del pago de la deuda pública. El día de hoy tenemos la intención de expresar nuestras ideas y la concepción que tenemos con este referente a nivel nacional. Y para ello, el tema del día de hoy es ¿qué debemos hacer para que haya bienestar? Tenemos a tres ponentes importantes que nos van a explicar diversos temas. Agradecemos a todos los invitados, a los que están integrando esta reunión, y vamos a dar inicio con el primer ponente, que es el compañero Héctor Torres González, y su tema es perspectiva económica. Adelante, compañero Héctor. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias a los organizadores de este foro sobre la deuda pública en Oaxaca y los pueblos originarios. Hoy el mundo capitalista vive la conjunción de tres tremendas y severas crisis: la crisis económica, la crisis sanitaria generada por el COVID-19 y la crisis del cambio climático, la crisis ecológica. Estas tres crisis ponen en riesgo a la vida humana, a su seguridad y a su futuro, pero también ponen en riesgo a la vida de la naturaleza. Y como toda crisis, los principales afectados son las y los trabajadores, las y los oprimidos, y las y los olvidados de la tierra, y sobre todo los que viven en los países pobres. Cientos de millones de personas han perdido su empleo y la pobreza mundial se ha acrecentado de manera inaudita. El mundo se ha tornado más injusto por la pandemia. Esta severa crisis que padecemos es quizá más grave que la que aconteció en la década de los 30 del siglo pasado y que se denominó la Gran Depresión. La economía mundial de este año se va a desplomar en menos 4%, pero en los países pobres el derrumbe será mayor, y en los países empobrecidos como el nuestro, en México, la contracción será de menos 9%. Nadie sabe cuánto va a durar esta crisis, y menos ahora en que se anuncia y vivimos un rebrote mundial. Los estragos a nivel mundial en el empleo y en el ingreso de los trabajadores son mayúsculos. La pérdida de horas de trabajo por el confinamiento y el cierre de negocios es ya de 300 millones de empleos en promedio desde que empezó la pandemia. Y los ingresos perdidos por los trabajadores ascienden al 5% del Producto Interno Mundial. Y se espera que más de 120 millones de personas pasen a la extrema pobreza. Los daños económicos, sociales, sanitarios y ecológicos en nuestro país son también grandes y severos. De noviembre de 2019 a noviembre de 2020 ya se han perdido 752,000 empleos formales. Ya hay que sumar otro 1,000,000 de jóvenes en este año. Ingresarán a la fuerza laboral porque no tendrán oportunidades de tener empleo. Además, el año pasado nuestra economía no creció y solo se crearon 300,000 empleos. Y esto significa que otros 700,000 jóvenes se sumaron al ejército del desempleo. Y los que han logrado mantener el empleo han tenido que aceptar salarios reducidos de hasta un 50% menos. En el sector informal también se han perdido millones de empleos, siendo las mujeres
las más afectadas y son las que ganan menos y las que a más despiden. Por la crisis y la pandemia, ya cerraron 1 millón de empresas, las cuales despidieron a 3 millones de trabajadores, siendo las más afectadas las micro, pequeñas y medianas empresas. En Oaxaca, el 13.7% del total de las empresas han tenido que cerrar, según las cifras del INEGI en su última encuesta sobre el impacto generado por el COVID en las empresas. Por su parte, los salarios contractuales a noviembre de 2020 han aumentado muy poco, apenas en 0.86% en términos reales. Muchos trabajadores y pequeños y medianos empresarios se han quedado endeudados con los bancos. Incluso los trabajadores han tenido que retirar los pocos ahorros que tienen en las AFORES. Y lo mismo sucede en el sector rural, con la caída en los ingresos que profundiza la crisis crónica del campo y amenaza la seguridad alimentaria. Los despidos y la caída de la producción se afectan los ingresos fiscales. Tan solo en el Seguro Social, por la baja de las cotizaciones de trabajadores desempleados, se han dejado de percibir 13,000 millones de pesos en momentos en que las necesidades sanitarias reclaman mayores recursos. Con la crisis económica agravada por la pandemia, los derechos se han visto seriamente afectados. El derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, al trabajo y al salario digno, el derecho a la cultura y los derechos de los pueblos originarios. Los grandes problemas que padece nuestro país requieren cuantiosos recursos para solucionarlos. Según los criterios de política económica del gobierno federal y que los diputados acaban de aprobar, la economía se va a caer en menos 9% en el 2020 y que va a crecer al 3.5% en el próximo año y en los subsiguientes crecerá al 2.5%. Con estas proyecciones, hasta el 2023, la producción nacional va a ser igual a la de 2018. Pero como la población crecerá, la producción per cápita va a ser negativa durante todo este sexenio. Por lo tanto, la reactivación económica sustentable y con sentido social y democrático es urgente. La reactivación económica sustentable demanda acrecentar tanto la inversión pública como el gasto social. Pero para obtener recursos solamente hay 2 vías. Una es aplicar una reforma fiscal progresiva y la otra es la suspensión del pago del servicio de la deuda pública. El presupuesto de egresos para el 2021 va a ser casi igual al de este año, en términos reales. Y esto es agravante de que hoy tenemos una gran crisis económica y social mucho más seria. El neoliberalismo ha empobrecido a nuestro país y ha utilizado 2 grandes formas de saqueo de los recursos naturales. Uno ha sido el debilitar el sector público y social de la economía mediante la privatización de empresas públicas y de los bienes comunales y ejidales. Con la privatización se nos dijo que la economía iba a crecer con mejores empleos y salarios y que vendiendo bienes públicos se resolverían los males sociales. Y el resultado ha sido todo lo contrario. Otra forma de saqueo más moderna del neoliberalismo es por medio de la deuda pública. Para el pago de esta deuda se desvían cuantiosos recursos financieros de México para pagar a los grandes inversionistas y capitalistas financieros y se dejan de utilizar para atender las necesidades nacionales, como es el impulsar la economía y el empleo, resolver los efectos de la pandemia en la salud y paliar la pobreza creciente, así como impulsar el desarrollo cultural y político de nuestro país. Hoy tenemos una deuda pública creciente
De 2018 a 2020, la deuda pasará de 10.5 billones a 12.6 billones. Y para el 2021, según el presupuesto de egresos de la Federación, la deuda va a ascender hasta los 13.4 billones de pesos. Es decir, de 2018 al 2021, la deuda crecerá en 27%. En términos del Producto Interno Bruto, esto significa que va a pasar del 45% del PIB al 55% del PIB en el 2020. Es decir, la deuda pública va a aumentar en solo un año, en el 2020, entre 10 puntos del PIB. Esto significa que la deuda pública total aumentará en 1.8 billones de pesos. Este aumento en la deuda pública no se ha visto en todo este ciclo. De 1982, desde que comenzó el liberalismo en México, al 2020, por solo en intereses hemos ya pagado el 77% de la deuda. Es decir, hemos pagado ya 8 billones de pesos y sin embargo vamos a deber 12 billones. Y esto es como el pago mínimo en los bancos, en donde no se amortiza el capital, la deuda no baja, sino que sigue creciendo. El país se endeudó con el capitalismo neoliberal y no hubo un crecimiento ni salarios dignos, ni empleo, ni justicia social. Creció la deuda pública, pero a expensas de una cuantiosa deuda social. Esta elevada deuda pública se traduce en un alto costo financiero. Esto es lo que se paga por intereses y comisiones por el servicio de la deuda cada año. El costo financiero de la deuda pública presupuestado para el 2021 va a ser de 724,000 millones de pesos, que equivalen al 12% del gasto público total y equivale también al 3% del Producto Interno Bruto. Esta cifra tampoco se ha visto en todo este siglo. ¿Qué significa esta enorme cantidad de dinero que pagamos cada año a los capitalistas financieros? Lo que se paga por intereses de la deuda pública equivale a más del doble de lo que se gasta en los 19 programas sociales prioritarios del gobierno para el 2021. Estos 19 programas sociales suman 337,000 millones de pesos y comprenden las pensiones para adultos mayores, las becas a los estudiantes, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, precios de garantía, producción para el bienestar, etc. Es decir, más de la mitad o 2 veces el gasto social en estos programas equivale a lo que pagamos por la deuda.